¿Has tenido algún compañero de trabajo que no es tan brillante o trabajador y sin embargo sube rápidamente de puesto? Pues déjame contarte esta historia donde el protagonista no se quedó con los brazos cruzados. Y a punto de dar inicio al mes del amor, te platico que estoy preparando varias historias de amarres, venganza y desventura. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería al jefe. Relato de brujería. Esta historia me sucedió cuando laboraba en una empresa muy grande, incluso a nivel internacional. Entré como ayudante de área y ahí estuve un par de años, hasta que logré ascender de puesto, ya que habían 2 vacantes. Sin embargo, la segunda vacante no la ocupó alguien de la compañía, sino que contrataron a un joven. Su nombre es Julián. Él no tenía mucha experiencia, sin embargo, le fue otorgado ese puesto. Desde ahí da inicio mi relato. Mi nombre es Emilio y esta es mi historia. Cuando contrataron a Julián, hubo mucha especulación del por qué lo habían contratado, habiendo personas honradas y trabajadoras dentro de la misma compañía que merecían ascender. Sin embargo, esa decisión la tomaron los jefes, así que nada podíamos hacer. Al entrar Julián, este se mostraba amable y hacía lo que se le pedía. Sin embargo, sentíamos que no daba el 100% de su esfuerzo, ya que usualmente tenía trabajo atrasado, pero lo que sí se le daba ahí muy bien era el ámbito social. Se comportaba muy amigable con todos, y eso hacía que la gente le tomara aprecio, por lo que al cabo de un par de meses, él ya estaba muy bien involucrado en el departamento, y no solo en el nuestro, sino también en otras áreas. Por cuestiones de crecimiento, decidieron abrir una posición en el organigrama. Sería como una jefatura, la cual tendría una mejor paga, por lo que mi jefe tendría que escoger entre Julián y yo para quedarse con ese puesto. Obviamente yo deseaba tener aquel nivel. Además, el cargo tenía varias cosas muy buenas. Independientemente de la mejoría salarial, daría un seguro de gastos médicos mayores, aparte de lo del seguro social, ayuda de gasolina y un monto extra como ayuda de renta. Yo estaba muy emocionado porque pensaba que tenía más tiempo en la empresa y había demostrado dar de mí en todo momento, y pensaba que yo iba a salir escogido. Sin embargo, mi jefe se lo dio a Julián con tan solo unos meses laborando en la compañía. Yo estaba indignado porque el que trabajaba más era yo. Cumplía con el trabajo en tiempo y forma, solucionaba problemas, me quedaba más tarde con tal de adelantar el trabajo. Y Julián llegaba tarde y se iba temprano, tenía trabajo atrasado y se preocupaba más por platicar que por trabajar. Recuerdo llegar a la casa y platicarle a mi esposa lo sucedido. Sin embargo, tenía que aguantarme porque ella estaba embarazada y no podía quedarme sin empleo, así que me tragué mi orgullo. Pasaron los meses y tenía que reportarle a Julián como jefe mío. Así que aquel me pasaba sus pendientes. Si tenía que hacer algún reporte, simplemente me llamaba a su oficina y me daba la instrucción. Yo hacía aquel trabajo y al final, a un lado del reporte escribía el nombre para que supieran quién lo había hecho, quién era el responsable de recabar aquella información. Y no era nada anormal esa situación. Usualmente se escribía por cualquier duda. Sin embargo, Julián recibía el reporte y cambiaba el nombre. Ponía el suyo, adueñándose de mi trabajo. Recuerdo que en una ocasión hubo una convocatoria para crear un proyecto
para que impulsara más a la compañía y el ganador recibiría una X cantidad como remuneración y además sería el líder del proyecto. Yo tenía muy bien puesta la camiseta de la compañía y vi que era una oportunidad para poder ascender, para poder ser reconocido. Así que empecé a trabajar en aquel proyecto. Trabajaba en mi casa para no utilizar horas de la empresa, por lo que con varias semanas de trabajo logré armar un buen proyecto. Sentía que estaría en los primeros lugares y tendría una oportunidad. Recuerdo que imprimí aquellas hojas y fui a la oficina del gerente para la entrega. Sin embargo, ahí estaba Julián. El gerente me dijo que pasara. Entré y al ver a mi jefe, le dije que mejor regresaría más tarde. El gerente me dijo que no pasaba nada, que qué era lo que yo deseaba. Entonces le dije que traía un proyecto y que se lo quería presentar para el concurso. Julián abrió bien grande los ojos y tragó saliva. Se incorporó en la silla en señal de que estaba poniendo mucha atención. Entonces el gerente me dijo que se lo diera. Yo se lo entregué y salí y estaba contento. Tenía la esperanza de ser un ganador. Cuando llegué a mi cubículo, Julián me llamó a su oficina. Me preguntó que qué había hecho, que le contara. Yo le dije que era de la convocatoria. Entonces me reclamó del por qué no le había comunicado mis intenciones, que era mi jefe y que tendría que pasar por él toda la información. Yo me disculpé y le dije que eso era diferente al trabajo, que estaba en mi derecho de concursar. Sin embargo, Julián se molestó conmigo y ese día me pidió unos reportes, los cuales ya le había entregado. Sin embargo, me pidió que los modificara, así que salí casi a las 11 de la noche. A las 2 semanas dieron los resultados y mi proyecto fue el ganador. Sin embargo, no me daban el crédito a mí solo. Habían puesto a Julián como copropietario del proyecto. Yo estaba que me salían chispas. Cuando lo volteé a ver, él me miró y sonrió con una risita muy cínica. Nos dieron la mano los del comité directivo y dijeron que pronto daría inicio a aquel proyecto, que Julián sería el líder y que yo lo ayudaría. Además, el premio monetario lo dividieron al 50% para cada uno. ¿Te puedes imaginar lo que sentí? Salí enojado, furioso, y a los pocos momentos Julián me llamó a su oficina y yo al entrar le reclamé. Entonces él me dijo que el gerente había leído el proyecto y que él había decidido que ambos fuéramos los ganadores y que como lo creía muy competente, él sería quien llevara el liderazgo. La verdad que sentí que me tenían agarrado del cuello porque necesitaba el trabajo. Con mi esposa a un par de meses de dar a luz, sentía que no podía ponerme los moños. Pasaban los meses y veía cómo Julián se abría camino a la compañía. Todos lo felicitaban por el buen desempeño, pero claro que no era suyo, sino mi trabajo. Él decía que hacía todo y desgraciadamente le creían. Un sábado por la noche, mi esposa y yo fuimos con uno de mis hermanos a la feria. Él tenía 2 hijas pequeñas, así que fuimos con ellos para pasar un rato agradable. Ahí había una señora, o mejor dicho, una gitana que leía el futuro. Pasamos junto a ella. Aquella preguntaba a todos si deseaban conocer su suerte. La mujer se veía como de unos 40 o 50 años, con su falda larga, negra y la blusa del mismo color. La verdad que se veía muy seria. Entonces, al pasar junto a ella, le dijo a mi mujer que el bebé que traía en el vientre era un varón, que estaba sano, pero que no llegaría a los 9 meses, sino que se adelantaría, porque tenía muchas ganas de vivir. Nosotros ya sabíamos que era un niño, pero no sabíamos que vendría antes de tiempo, obviamente. Entonces, aquella me volteó a ver y me dijo que yo era un hombre afligido, que tenía un yugo sobre el cuello. Me reí. Entonces le pregunté
que por qué decía eso. Ella me dijo que si quería saber, me leería la mano por una X cantidad de dinero. La verdad que me intrigó, por lo que, para quitarme la espinita, acepté su ofrecimiento. Al entrar al lugar veía, como se ve en las películas, una bola de cristal y cosas esotéricas. Yo simplemente me empecé a reír. Entonces ella me dijo que no me dejara engañar, que ella sabía del oficio, que lo que veía era un simple montaje para atraer clientes a la feria, pero que me demostraría con hechos y no con palabras. Me dijo que me leería la mano. Yo acepté. Le di la mano izquierda y empezó a observarla, después la derecha. Al final juntó ambas manos y me dijo que me diría 3 cosas importantes: una de mi familia, otra de mi trabajo y otra de mi persona. Yo asentí con la cabeza. Ella empezó diciendo que mi familia se veía sólida, que íbamos a ser muy felices mi esposa y yo, que nacería un varón pero que luego tendría 2 niñas, gemelas, que viviríamos en armonía y felicidad. Yo me sentí aliviado, sea que fuera una farsa o que era de verdad. El que dijera que mi familia estaba bien me hacía sentir bendecido. Luego me dijo algo de mi persona, que mi salud no andaba muy bien, que tenía un problema tal vez en el hígado, vesícula o estómago, que tenía que irme a revisar porque si lo dejaba pasar, sufriría mucho, pero que si le hacía caso, viviría hasta llegar a ser abuelo. Luego me dijo algo de mi trabajo, que había un hombre que se aprovechaba de mí, de mi honestidad y lealtad, que era una persona que sabía moverse entre la gente, ambicioso y con malas intenciones, que debía hacer algo al respecto, si no, él se quedaría con la buena estrella que yo tengo. Que pensara bien, porque habían varios caminos. Uno era el renunciar, que trabajaría en varias compañías, sin embargo, yo no sería feliz, porque quedaría el mal recuerdo de aquel hombre. El otro camino era seguir donde estaba haciendo lo mismo y aguantar la situación. Y la tercera opción era que demostrara cómo era aquel hombre, que lo dejara en mal, que hiciera que la gente abriera los ojos para que puedan ver la calaña de persona. Entonces me dijo que me deseaba mucha suerte y que pensara bien lo que me había dicho. Esa noche llegamos a la casa y le platiqué a mi esposa lo que la gitana me dijo. Ella me comentó que a lo mejor eran patrañas. Entonces simplemente la plática siguió su curso. Pasaron un par de semanas y mi hijo se adelantó. No llegó a los 9 meses. Nació con mucha salud y hermoso. Yo me sentí muy aliviado. Falté 3 días al trabajo por cuestiones del nacimiento del bebé. Sin embargo, Julián aprovechó para hacer de las suyas. Tú pensarías que para él yo era indispensable porque le hacía su trabajo, ¿no? Sin embargo, hablaba mal de mí. Decía que era un flojo y que no me podía correr porque no quería dejarme en la calle con un recién nacido. Que yo no tenía iniciativa, que no debería estar ahí en esa empresa, que cuando pudiera me correría. Eso lo empezó a maquinar porque más tarde me enteré que quería traer a una amiga suya para que ocupara mi lugar y así poder hacer un poco más de sus negocios turbios, ya que como soy honrado, se daba cuenta que conmigo no contaba para esos actos. Como a la semana del nacimiento de mi hijo fui a la feria a ver a la gitana. Al llegar la vi sentada afuera, me vio y dijo que me estaba esperando. Entramos a su pequeño cuarto de lecturas y nos sentamos. Me preguntó que cómo estaba mi pequeño. Yo le dije que muy bien, pero que había venido a verla por la cuestión de mi trabajo. Ella me dijo, me lo imaginé, mientras tomaba de una pequeña caja algo. Se acercó y se sentó frente a mí. Me dijo que me iba a dar un amuleto,
que era de protección y para que las personas abrieran los ojos. Aquel amuleto de color plata tenía unos grabados extraños, con una piedra de color azul que simulaba un ojo. Además, en la parte de atrás tenía unas letras en latín. Se veía que estaba hecho a mano. Me dijo que me lo colgara y pasara a lo que pasara, no me lo quitara, que me sorprendería de su poder, pero que no era completamente gratis. A cambio de aquello tenía que regalarle algo a la contraparte, es decir, a Julián, que debía entregárselo como un regalo con mucho afecto, para que él deseara quedárselo. Que aquel era un amuleto muy parecido al mío, nada más que ese no tenía ninguna piedra en forma de ojo, únicamente unas escrituras. Me dijo que si deseaba ese trabajo me costaría cierta cantidad de dinero y que cuando se ponga en marcha ya no hay vuelta atrás. Yo acepté. Al día siguiente llegué con aquel amuleto en una cajita muy bonita. Me acerqué al jefe y le dije que le traía un obsequio, que con motivo del nacimiento de mi pequeño a ciertas personas le dábamos ese dije. Claro que era mentira. Él tomó la caja y la abrió. Lo observó y me dijo que le gustaba mucho y que me lo agradecía. Más tarde, pasó a mi cubículo y me mostró que lo tenía colgado en el cuello. Le dije que qué bueno que le había gustado, y cuando él se retiró, saqué el mío que tenía colgado y lo froté con mis dedos. Cerré los ojos y dije, ya no hay vuelta atrás. Fueron pasando los días y me empezó a ir de maravilla. Mi trabajo me salía a la primera, mis reportes impecables. Y poco a poco, Julián, mi jefe, empezó a tener problemas con el gerente. Discutían y se notaba que varias personas empezaron a tener conflictos con él, porque le pedían ciertas cosas y éste no las entregaba a tiempo. Pasaron unos 6 meses y lo despidieron con causa justificada. Se habían dado cuenta de que aquel había hecho trato con unas personas y le pasaban una mensualidad, por lo que lo corrieron sin carta de recomendación. A mí me dieron su puesto y mi departamento empezó a mejorar. Mi vida dio un giro de 180 grados. Supe que Julián encontró trabajo en otra compañía, pero que no le va tan bien. Mi esposa está embarazada. Sí, de 2 niñas, como la gitana había dicho. Y yo, al ver tanto acierto en las predicciones, fui al médico a revisarme. Efectivamente, tengo un problema en la vesícula. Estoy en tratamiento esperando que no tengan que extraérmela. Me dijo el doctor que fue una suerte haberme checado a tiempo, porque pudiera ser que un cáncer me atacara en ese sitio. Tal vez el amuleto haya hecho efecto, o tal vez no. Sin embargo, sé que mi vida mejoró. Tengo más confianza, me valoran en lo que hago y soy feliz. Y aunque vivo con el miedo de que incluso en la actualidad esté haciéndole un trabajo de brujería a mi ex jefe, no me importa. Ya no quiero ser presa de otro Julián que quiera pisotearme. Como dicen por ahí, de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya. Espero te haya gustado este relato y cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú? Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?